este día quiero hablar acerca de el termómetro de tu fe. ¿Qué es lo que mide nuestra fe? Nuestra fe es medida a través de las pruebas. La Biblia dice que nuestra fe será probada como el oro en el fuego. Así es probada nuestra fe. Las pruebas son el termómetro de tu fe, porque van a indicar en qué nivel de fe usted está. ¿Cómo está usted en su fe? Me gusta mucho la historia de Daniel y sus 3 amigos, que está en Daniel, en el libro de Daniel 3, capítulo 3, verso 14 en adelante. La Biblia dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? El rey Nabucodonosor le estaba diciendo esto y les dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, me encanta esta respuesta, porque ellos le dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos, dice, en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Qué maravillosa historia que nos narra aquí Daniel acerca de la prueba de fe, de la prueba de la fe de estos hombres, de esa prueba de fuego que habían estado atravesando estos hombres a causa de su fe, a causa de su creencia, a causa de la convicción que ellos tenían en su Dios. Porque de repente, por salvar su vida cualquiera, bueno, pensaría alguna de las personas: a mí no me va a hacer daño, además después puedo pedirle perdón a Dios por haberme rodeado. Él me va a entender porque soy un hombre natural, soy un ser humano, me va a entender.
y pues me voy a rodear, salvaré mi vida y después voy a seguir adorando a Dios. Es como decir, el día de hoy, yo voy, mato a una persona y después me arrepiento, sabiendo que Dios dice en uno de sus mandamientos, no matarás. También aquí ellos tenían un mandato que cumplir. La Biblia dice que no, en Éxodo 20 dice, no te hagáis imagen semejantes a los que están en el cielo o en la tierra. Dice, no te hagáis. O sea, ni siquiera te está diciendo no los adores. No, te está diciendo ni siquiera pienses hacer una imagen. Y ellos tenían un mandato que cumplir. Y es la de no postrarse ni adorar ante una imagen. Pero era el rey. Y quien incumplía la orden del rey era aniquilado, era muerto. Sin embargo, ellos no temieron por su vida. Y vimos el domingo que nuestra vida es pasajera en este mundo. Y que nosotros empezamos nuestra vida el día que decidimos perderla. Porque Jesús dijo, aquel que quiera salvar su vida en este mundo, la perderá. Y aquel que la pierda por causa mía, la hallará. Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Ellos no estaban negociando su fe. Su fe los había hecho estar firmes en la convicción de amar a Dios sobre todas las cosas. Había un mandato que obedecer y era la del rey. Pero ellos tenían una autoridad superior a la del rey, que era la de Dios. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza, que antes de poder agradar a un hombre, está Dios. Dios es primero antes que cualquier hombre, al cual usted y yo debamos de agradarle. Primero está el mandato de Dios. Primero está la autoridad de Dios a la cual usted y yo debemos de someternos. Ellos estaban bajo la cubierta del rey. Pero ellos decidieron obedecer primero a Dios. Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Jesús dijo, el que me ama, guarda mi palabra. En eso consiste el amar a Dios, en guardar su palabra. Y ellos estaban guardando su palabra. Y ellos fueron probados. Su amor fue probado. Y pasaron la prueba. Por eso que dice la Biblia, muchas serán las tribulaciones del justo, pero de todas ellas Dios te librará. Ellos fueron librados cuando la prueba que estaba pasando su fe había demostrado que realmente amaban a Dios con todo su corazón. Usted y yo vamos a ser probados para ver cuánto amamos a Dios. Porque déjeme decirle que la fe obra por el amor. El motor de la fe es el amor. Si usted ama, va a creer, va a perseverar, va a honrar, va a dignificar el nombre de Dios. Las pruebas perfeccionan nuestra fe. Van a perfeccionarnos. Dios no busca descalificarte a través de las pruebas, sino busca prepararte, capacitarte, equiparte para tu llamado. Porque tú y yo hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido traídos a su reino con un propósito. Y las pruebas sirven para poder capacitarte, equiparte para ese propósito, para ese llamado. Dios no busca descalificarte a través de las pruebas.
Lo vemos, por ejemplo, en Juan 21. Después que Pedro había negado a Dios 3 veces. Y Jesús se lo dijo. Se lo dijo: Pedro, el diablo ha pedido tu vida para zarandearte. Pero una vez tú vuelto, ve y confirma la fe de tus hermanos, le dijo. Porque yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo he rogado a Dios para que no te venga la prueba. No. Jesús le dijo: yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte en medio de las pruebas. Y acá vemos a Jesús en Juan capítulo 21, 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En ningún momento Jesús le dijo: estás descalificado, Pedro, porque tú me negaste. No pasaste la prueba. Estás completamente descalificado. Siéntate en la parte de atrás, no hables con nadie. Vete a limpiar los baños. No lo castigó de esa manera Pedro. Solamente le preguntó si lo amaba, porque estaba ahí. Pedro, a pesar de que había negado, estaba junto a Jesús. Nuevamente, cuando Jesús había resucitado, buscó a Jesús. Si se cumple la palabra cuando dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tú eres descalificado no cuando caes, sino cuando te quedas tirado, sino cuando no te levantas. Pero cuando tú te levantas de haber caído, no estás descalificado. Dios te está preparando, Dios te está capacitando para mayores cosas. Nunca cuando caigas te sientas descalificado. La gracia de Dios ha sido extendida para todos nosotros. Yo entiendo, muchos de nosotros hemos crecido que cuando cometíamos un error nos decían: estás castigado, no quiero que me hables. Siéntate en la parte de atrás, no hables con nadie, no me dirijas la palabra. Vete a hacer lo que era para nosotros más desagradable. De repente limpiar los baños. Pero Jesús no le dijo eso a Pedro. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, cuida de los más pequeños, pero cuida también de los grandes. ¿Qué labor le estaba dando? ¿Qué responsabilidad a aquel que le había negado? Le estaba dando confianza, le estaba otorgando nuevamente la confianza. Le estaba diciendo: Pedro, tú eres capaz. Pedro, yo sé que tú eres capaz de poder hacer esta labor. No te sientas mal, porque yo sé que tú me amas. Y sé que estás en la capacidad de poder hacer mucho más de lo que has hecho hasta el día de hoy. Qué hermoso ejemplo nos da la Biblia. Cuando nosotros pasamos por pruebas y
y caemos, pero volvemos a levantar la cabeza. Volvemos nuevamente a ponernos de pie y a seguir adelante y decirle al Señor: Señor, aquí estoy una vez más. Sí soy débil, pero en ti soy fuerte. Sí, Señor, he caído, pero no quiero quedarme atrás. No quiero estar embarrado con el pecado. Quiero limpiarme nuevamente en tu sangre preciosa que fue derramada por mi vida. Qué hermoso ejemplo nos deja. Nunca te sientas condenado. Las pruebas no son para condenarte. Las pruebas miden tu fe y te da el termómetro si tienes que seguir escalando y esforzándote para ir mucho más allá. Qué hermoso ejemplo. Ahora, la pregunta es: ¿puede uno reaccionar bien en medio de las pruebas? ¿Qué respuesta espera Dios de mi vida en medio de las pruebas? Las pruebas tienen que sacar siempre lo mejor de ti, nunca lo peor. Tienen que sacar, y es posible, es posible. Por ejemplo, la Biblia nos dice, el apóstol Santiago nos dice que seamos hallados en las diversas pruebas con sumo gozo. ¿Cómo uno puede tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo uno puede alegrarse en medio de tanta, a veces podemos llamarlo desgracia, que nos ocurre? Hace poco perdí a mi madre y mi hermana. Dos mujeres de fe, dos mujeres a las cuales yo he amado mucho. Y aún en mi casa tengo el eco de la voz de ellas. Hago una cosa y recuerdo, y se me caen las lágrimas porque las amo, porque son parte de mi vida. Fueron dos princesas a las cuales yo he tenido muy cerca a mí, a las cuales he honrado. Pero estas pruebas no son para que yo pueda renegar. No renegué en ningún momento con Dios, porque Dios es el dador de la vida. Él da y Él quita. Él es el dueño, Él es su Padre, y Él sabe hasta qué día podemos estar aquí en este mundo. Hoy estás vivo, mañana tal vez no. Hoy estás aquí y de repente mañana ya no. Ni tú ni yo somos dueños de nuestra vida. Pero es un tiempo donde nosotros debemos de sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Yo trato de poder encontrar una respuesta a todas estas circunstancias. Yo no sé de aquí en adelante qué es lo que vaya a pasar, pero sí sé qué clase de persona voy a ser yo en medio de las pruebas las cuales vaya a pasar, porque este tiempo me ha sido favorable, me ha beneficiado. Este tiempo me está ayudando para bien, porque de la manera que yo soy consolado, puedo consolar a otros. De la manera en la cual yo atravieso esta prueba, puedo ayudar a otros a pasar esta prueba. La Biblia hace referencia de un hombre. En Hechos 5 habla en Hechos 7, capítulo 7, versos 55 en adelante, habla de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que comenzó a hablar y a predicar, pero su vida era acechada por la muerte. Y dice, la palabra dice, ellos dando voces, dice, taparon los oídos cuando Esteban estaba hablando y arremetieron a una contra él, dice, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a sus pies
de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué reacción de este hombre para sacar lo mejor de él en medio de la muerte? Porque él estaba siendo apedreado, la gente lo estaba matando, y él, puesto de rodillas, clamó y le dijo: Señor, no tomes en cuenta el pecado de estos hombres. Tal vez usted ha pasado circunstancias muy adversas. Agredieron a su vida, insultaron, blasfemaron contra usted, los injuriaron, hablaron mal de su persona, dieron mal testimonio de usted, falso testimonio, y usted reaccionó de otra manera. Pero este hombre, dice la Biblia, que pudo perdonar a esta gente que estaba matando su vida. ¿Las pruebas pueden sacar lo mejor de nosotros? Sí, es posible. Tuvo la misma actitud que tuvo Jesús cuando dijo: Señor, no tomes en cuenta el pecado de estos hombres, de aquellos que lo estaban crucificando. Es posible amar a alguien que te está agrediendo. Es posible amar a alguien que te está matando. Sí es posible, porque el amor de Dios en nosotros cubre multitud de faltas. Si la gente pudiera entender el amor de Dios, si la gente pudiera comprender el alto, el ancho, la profundidad del amor de Dios, se evitarían muchas desgracias. Desgracias que a veces suceden por la falta de perdón, por la ira, por la cólera, por la amargura, por el resentimiento. Las pruebas son para sacar lo mejor de ti, no lo peor. Si usted tiene a Cristo en su vida, entonces las pruebas tienen que sacar lo mejor de ti. Es posible que en medio de una dificultad usted pueda alegrarse, porque la Biblia dice, el salmista dice: pero alégrense los que confían en el Señor, den voces de júbilo, porque Él los defiende. Si usted confía en el Señor, entonces puede alegrarse en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Es posible. Es posible, porque nuestra alegría, nuestra confianza va a hacer que nosotros podamos descansar en las promesas de Él. Las pruebas tienen que sacar lo mejor de ti. Dios no espera una respuesta natural de sus hijos. Dios espera una respuesta como la tuvo Jesús en el huerto de Getsemaní y antes del huerto, porque Jesús, dice la Biblia, que Él decía a sus discípulos, anunciaba siempre su muerte. Les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea crucificado, sea muerto y al tercer día resucite. Él anunciaba libremente su muerte. Jesús no temía por las pruebas, por las cosas que pueda pasar. Jesús sabía para qué había venido a este mundo. Y usted tiene que estar seguro de que usted está en este mundo, en esta vida, para cumplir el propósito de Dios. No su propósito, sino el propósito de Él. Porque Él lo engendró, Él lo llamó. Las pruebas tienen que llevarte a alcanzar tu propósito, las promesas
no a perderlas. Me gusta un ejemplo en la Biblia, lo cual hace referencia a la mujer cananea. Esta mujer dice que al escuchar de Jesús, porque esta mujer tenía a su hija, eso está en Mateo 15, 21, dice que esta mujer tenía a su hija enferma, gravemente enferma la tenía, y dice que esta mujer al escuchar de Jesús fue hacia él. Y cuando ella comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús dice que no le respondió palabra alguna. Así a veces va a suceder a nuestra vida. Vamos a querer tener respuesta en medio de la dificultad, pero Dios está en silencio, y no significa que Dios no esté haciendo nada. No significa que Dios no va a hacer nada, no quiera ayudarnos, porque los pensamientos de Dios acerca de nuestra vida son pensamientos de bienestar, siempre. Aunque a ti no te parezca lo que estés pasando en este tiempo, los pensamientos de Dios son de bienestar. Porque la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aunque tus ojos puedan verlo de una manera distinta. Pero es agradable y es perfecta, porque los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Jesús se quedó callado, y eso no significa que la despreciaba esta mujer, pero estaba esperando la respuesta de ella, porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en medio de las pruebas. ¿Cómo nosotros vamos a responder en medio de las dificultades? Y dice que acercándose los discípulos le rogaron al maestro diciéndole: Señor, despídela, porque daba voces tras nosotros. O sea, nos está atormentando con su voz. Él respondiendo dijo: no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esta mujer dice: vino y se postró delante de Jesús, diciéndole: Señor, socórreme. Primero clamó pidiendo ayuda, Jesús no le respondió. Segundo, se humilló totalmente, y Jesús le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque así eran considerados aquellos que no eran de Israel, parte del pueblo de Israel. Era gente en la cual las despreciaban. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Las pruebas no tienen que llevarte a perder las promesas de Dios, ni el propósito de estas, sino tienen que llevarte a alcanzar las promesas de Dios. Pero es necesaria, son necesarias las pruebas, y es necesario que tú y yo perseveremos en medio de las pruebas, porque dice la Biblia que es necesaria la paciencia y la fe para alcanzar las promesas de Dios. Sé paciente, persevera, porque solamente los que perseveran alcanzarán las promesas de Dios. No desmayes en medio de las pruebas, esfuérzate. Dios tal vez no solamente te está pidiendo que tú ores. Esta mujer oró, clamó, pero después tuvo que postrarse. Dice: y adoró. Esta mujer, en medio de la dificultad, en medio de esa desgracia que estaba pasando con su hija,
Esta mujer se humilló totalmente, se rindió ante Jesús, adoró. Y tal vez eso es lo que Dios está pidiendo, porque es como Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo: mujer, esta hora es, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a mi Padre en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores Dios está buscando. Que le adoren en todo tiempo, en todo momento. Pero yo vengo a pedir por mi necesidad, por mi hija que está gravemente atormentada. Tal vez en tu mente solamente haya el momento difícil que estás pasando, pero Dios quiere que dejes a un lado ese momento difícil y puedas rendir tu corazón a Él y puedas adorarle a Él y buscarle a Él. Rendir todo tu ser a Él. Y puedas responder ante las pruebas de la manera que Él quiere. ¿Cómo quiere? Con alegría, en alabanza, con gratitud en tus labios. Yo le decía: Señor, gracias, porque hoy tienes a mi madre y a mi hermana en tu presencia. Gracias por todos los momentos vividos, que es difícil. Y cuando estaba un poco triste, acongojado, agarraba, me iba al teclado y comenzaba a adorar. Después del tercer día, de esa angustia que tenía tan fuerte, después del tercer día, amanecí con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy en algún momento me acuerdo, viene tristeza, pero ya no con aflicción, sino con paz. Porque es natural que yo pueda acordarme. Pero Dios está buscando que en medio de las dificultades, usted y yo nos rindamos totalmente a Él. Rindamos todo nuestro ser. Él no quiere que tú pierdas ninguna promesa. Él quiere que tú las alcances, que tú seas beneficiado, que tú puedas ser prosperado, como dice la palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y es lo que nosotros debemos de buscar siempre: crecer, prosperar en medio de las dificultades, porque las pruebas traen bendición. Las pruebas es el escalón que tú tienes que subir para que puedas alcanzar las promesas de Dios. Las tormentas es lo que tú tienes que pasar para que puedas llegar al otro lado, donde hay paz, donde hay descanso, donde hay provisión, donde hay bendición. Sé perseverante en medio de las pruebas. No dejes de creer. Emuná. Fe. Fe en hebreo es emuná, que significa estar firme en lo que has creído. No dejes de creer. Aun cuando la prueba sea muy fuerte, no dejes de creer. Porque si estás en las manos de Dios, estás seguro. Tú estás seguro. Dios no te soltará. Para Dios la vida en este mundo no es más valorada que en la venidera. Dios nos llamó para una eternidad, no para algo temporal. No nos aferremos a esta vida. No nos aferremos a las cosas materiales. Me hace recordar años atrás, cuando justo el mismo día, después de 30 y tantos años, mi padre y mi madre estaban en el hospital. Mi madre había ido a ver a mi padre y a pedirle perdón y a perdonarlo de 30 y tantos años.
poder despojarse de ese peso. Y ese día, justo ese día, estaban entrando en mi casa, robando. Me robaron la consola de sonido, me robaron teclado, me robaron computadora, joyas, ropa, DVD, muchas cosas. Pero yo puedo decirle a los hermanos, a las personas, este es un tiempo no para maldecir, no para renegar, sino para alabar a Dios, para darle gracias. Y fue en menos de un mes, Dios nos regaló una nueva consola de sonido, un nuevo teclado, una nueva computadora que es la que tengo hasta el día de hoy. Le estoy hablando hace 12 años aproximadamente atrás. Hasta el día de hoy tengo la laptop funcionando. Dios nos regaló mucho más. No nos dio lo mismo o peores cosas, no. Nos dio mejores cosas. Una mejor computadora, un mejor teclado, una mejor consola de sonido, con más canales. Todas las cosas que recibimos fueron mayores, porque decidimos alabar a Dios, bendecir a Dios en medio de las dificultades. Dios está esperando esa respuesta en medio de las dificultades. Está esperando esa respuesta tuya, mía. Sé perseverante, pero en hacer la perfecta voluntad de Dios en medio de las pruebas. No dejes de creer, firme en las convicciones de las cuales has creído. Persevera fiel y leal a Dios, porque dice su palabra que Dios guarda a sus fieles y no les hará faltar nada. Ese es el Dios que tengo, ese es el Dios que tienes. Amigo, hoy quiero dirigirme a ti, que tal vez estás escuchando, estás viendo este video. Hay uno que hasta el día de hoy persevera esperándote a ti. Uno que siempre está esperándote con los brazos abiertos, como el padre al hijo pródigo. El día de hoy Dios te está esperando y está tocando la puerta de tu corazón. Has pasado momentos difíciles. Has pasado pruebas muy fuertes. Has pensado tal vez que la vida ya no tiene sentido. Dios te dice, sí tiene sentido. Tal vez tú digas, mi vida ya no sirve para nada. Dios te dice, tu vida es valiosa. Dios te está llamando. Dios quiere tener una relación contigo y quiere enseñarte a poder vivir la vida de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable, perfecta. Dios quiere tomarte en sus brazos. Él no ha venido para condenarte, ha venido para perdonarte, para darte vida y vida en abundancia, para bendecir tu vida. Dice su palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Dios quiere bendecir tu vida sin traer tristeza a la tuya. Si en este día tú quieres tener una relación con Dios, yo te voy a invitar a que hagas una oración de todo tu corazón. Le pidas perdón por tus pecados. Entregues todo tu ser a Él. Repite después de mí esta oración. Dile, Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te abro mi corazón para que vengas a mí. Entra en mi vida. Yo te hago mi Señor y Salvador. Gracias por la oportunidad que me das de vivir una vida nueva. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez,
Tu vida ha vuelto a nacer. Tienes un nuevo comienzo. No tienes pasado. No hay nadie en quien pueda condenarte. No hay nadie. Dios te ha perdonado y ha echado tus pecados a lo profundo del mar. Ha enterrado tus pecados y nunca más se volverá a acordar de ellos. Comienza a vivir tu vida de la manera y de acuerdo a la voluntad de Dios, que la vas a encontrar en la palabra, en la Biblia. Comienza a leer el Evangelio de Juan, un proverbio, cada día un capítulo diario, para que puedas ir conociendo a ese Dios que quiere manifestarse a tu vida. Conversa con Él diariamente como yo estoy conversando contigo. Ya no hay interferencia, tus pecados han sido perdonados. Si en algún momento vuelves a caer, levántate, pídele perdón, que Él te otorgará perdón. Y Él te ayudará. Eres como un niño que va a aprender a caminar y Dios no te va a soltar, jamás te soltará. Estará contigo en todo tu caminar. Cuéntale a otras personas acerca de la decisión que has tomado de seguir a Cristo. Y busca personas con las cuales puedan alimentar tu fe. No dejes. Estamos aquí los jueves a las 7, los domingos a las 6 de la tarde, hasta que pasemos este tiempo y el gobierno nos permita reunirnos. Si tienes alguna necesidad, puedes dejarlo como comentario. Vamos a estar leyendo y orando por ti. Estamos orando todos los días a las 11 de la noche. Si este video ha sido de bendición para ti, si este mensaje te ha bendecido, compártelo con otras personas, con tus familiares, con tus amigos. Si tienes alguna necesidad, si estás enfermo, cree en el nombre de Jesús y vas a recibir el milagro que estás esperando. No dejes de creer. Extiende tu mano y Dios está ahí. Dios es omnipresente. Dios está ahí donde tú estás. Déjame orar por ti. Padre, yo oro por aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que se sienten mal, que tienen dolor, que tienen alguna enfermedad, que están pasando dificultades, Señor. Dios, extiende tu mano sobre ellos. Dios, aquellos que están desconsolados, tristes, abatidos, porque tienen algún familiar enfermo, algún familiar ha muerto. Señor, extiende tu mano sobre ellos, consuélalos, dales fortaleza. Y aquellos que están enfermos, Señor, extiende tu mano ahora, en el nombre de Jesús, por la misericordia tuya, y sánalos en esta hora, por la gracia de Jesucristo, por el amor de Jesucristo. Es tu mano ahora sobre aquellas personas que tienen dolores en los pulmones, dolores en la columna, dolores estomacales, dolores en la cabeza, quistes en los ovarios, personas que tienen problemas en la vista, glaucoma, catarata. Señor, eres tú tocando en esta hora. Eres tú restaurando, sanando, levantando. La enfermedad no tiene poder sobre esos cuerpos. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Es tu mano en esta hora, Señor, prosperando esta palabra y poniéndola por obra en esos cuerpos. En el nombre de Jesús, sean liberados de toda aflicción, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Personas que tienen dolores en los hombros, en los huesos, están siendo sanados ahí. Gracias, Señor. Problemas en las vías respiratorias, Dios está sanando, abriendo, limpiando esas vías respiratorias. Gracias, Padre. Es tu mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te damos honra, gloria y alabanza a tu nombre. Créelo. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando. Si tú lo crees, tal vez de repente no has sentido nada, pero el día de mañana al despertarte, verás que no hay el dolor, no hay el síntoma que tenías. Y es porque Dios ha actuado.
Tal vez fueron como aquellos ciegos, los cuales Jesús les dijo, váyanse y lávense. Había cierto tramo hasta Siloé. Era una distancia larga la cual tenían que recorrer ellos. Sin embargo, fueron obedientes, creyeron. Y cuando se lavaron, recobraron la vista. No dejes de creer. Dios ha actuado y estoy seguro de que mañana despertarás y no habrá síntoma alguno. Gracias, Señor. Dios bendiga sus vidas. Comparte este mensaje a aquellas personas que necesitan de Dios. Compártelo a tus amistades. Y nos estamos viendo el día domingo. Puedes dejar tus necesidades ahí también. Y vamos a estar orando por ti. Dios bendiga abundantemente sus vidas. Gracias. Bendiciones.